¿Qué onda, chavos? Bienvenidos. El día de hoy vamos a ver lo que se conoce como las áreas o las zonas geográficas culturales del México antiguo. Entonces vamos entrando ya en materia. Acompáñenme a ver eso. Se conoce como áreas geográficas culturales o áreas culturales a la división imaginaria que existe sobre la República Mexicana, Centroamérica y el sur de los Estados Unidos, que era el territorio que comprende el México prehispánico o el México antiguo. Si nosotros hacemos un poco de memoria, cuando el ser humano llega al continente americano, poco a poco lo va a ir poblando, se va volviendo sedentario, ya que sedentario es que descubre la agricultura, empieza a fabricar algunos objetos de la tierra, tal es el caso del barro, empieza a hacer cestería o algunos objetos para guardar y para contener alimentos. El hombre, ya cuando es sedentario, se da cuenta que puede trabajar con la piedra. A eso se conoce como la etapa lítica, cuando en la piedra se empiezan a hacer como una especie de molcajetes que se conoce como morteros, o se empiezan a hacer los metates, o se empiezan a utilizar las piedras a percusión, por ejemplo una piedra contra otra para tratar de tallar, de dar figuras, y entonces es que empieza a surgir también un poco la arquitectura y se empieza a modificar el entorno. Entonces a eso se conoce como la etapa lítica. Después nosotros vamos a ver una cronología prehispánica que se conoce como el preclásico, el clásico y el posclásico. Y en el preclásico hay culturas que se desarrollan en ese momento, en el clásico hay otras culturas y en el posclásico van a ser las últimas, ¿no? Entonces vamos a ir viendo poco a poco cada una de ellas. Lo primero es identificar cuáles son las áreas geográficas culturales y se dividen en tres. La primera de ellas es Mesoamérica, que es un área básicamente de la mitad del país hacia Sudamérica, hacia lo que es Centroamérica. La segunda de las áreas culturales se conoce como Aridoamérica o también como Aridamérica, básicamente la parte del norte del país, y justamente en la zona en la que nosotros nos ubicamos y sobre el estado de Sonora está lo que se conoce como Oasis América. Entonces en Mesoamérica hay presencia de agua en abundancia, en Aridoamérica son los desiertos donde el agua es escasa, y en Oasis América literalmente es un oasis en medio del desierto, es decir, una gran zona desértica pero con presencia de poca agua. Vamos a empezar por Aridoamérica. Aridoamérica es una región que está ubicada al norte de México y al sur de los Estados Unidos. Básicamente son zonas desérticas y semidesérticas. Esta zona o esta región amplia se va a dividir en tres subáreas. La primera de ellas es sur de California, donde nosotros nos ubicamos, la Apachería y el norte de México. Ahorita voy a mencionar cuáles son los estados de la República que se encuentran dentro de cada zona. Los ecosistemas de Aridoamérica son costas, litorales, hay algunas mesetas, llanuras, desiertos, hay cadenas montañosas, el paisaje va de lo húmedo seco hasta el templado frío. Piensen por ejemplo en alguna imagen de nuestra península. Tenemos un gran desierto en Baja California que es el desierto del Vizcaíno, pero ese desierto va a contrastar con la costa, con el mar. ¿De acuerdo? Entonces tenemos mares con cactus, por ejemplo, playas con cactus, y entonces a eso nos referimos, ¿no? El desarrollo de estas culturas va a ser un tanto seminómada, va a ser un poco lento. La gran mayoría de las personas pues viven de la caza y de la recolección de algunos insumos como frutas, plantas y animales, y entonces casi todos ellos pues van migrando de punto en punto, ¿no? Entonces la mayoría de los pueblos van a buscar corrientes de agua porque pues el agua es vida, y entonces algunas márgenes de ríos, en la costa incluso, o por ejemplo en la zona en la que nosotros vivimos en Tecate, entre las rocas a veces almacenaba un poco de agua, o cuando se derretía la nieve o cuando llovía, y entonces pues de ahí las personas podían tomar ese líquido, ¿no? Dentro también de lo que comprende Aridoamérica se ubica la Apachería. La Apachería es una zona geográfica que está más o menos al norte de lo que va a ser el actual estado de Chihuahua, y entonces es un grupo lingüístico que está ligado a un río que se ubica en los Estados Unidos que se conoce como Mackenzie. Ellos se van a especializar en la caza del venado, en la recolección de agave y de yuca y de algunas semillas. Entonces cuando se recolecta el agave es para producir bebidas, para producir alimento, o incluso la penca del agave también se utiliza para, con las fibras, empezar a hacer algunas cuerdas. Entonces ya estamos viendo cómo los seres humanos se están volviendo más sedentarios cada vez. Entonces la Apachería comprende el estado de Sonora, de Chihuahua y de Coahuila en su gran mayoría.
Vamos a ver, por ejemplo, que el sur de California, esta área geográfica que también está dentro de Árido América, abarca la gran parte de California, Estados Unidos, de Baja California y Baja California Sur. Entonces básicamente es toda la península con la inclusión de California, Estados Unidos, ¿no? Y el norte de México, lo que les mencionaba de Árido América, también va a comprender los actuales estados de Nuevo León, Chihuahua, Coahuila, Sonora, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro, es decir, hasta el Bajío, prácticamente hasta el centro de la República Mexicana. La segunda zona, Oasis América, se localiza dentro de un desierto, pero con presencia de agua, y entonces hay algunos manantiales y algunos ríos que van a facilitar la actividad agrícola. Los estados que se ubican dentro de esta gran zona son parte del noroeste de México, la zona en la que nosotros nos ubicamos, el sur de Arizona, Utah, Nuevo México, Colorado, Nevada, California, Idaho y Wyoming. Si se están dando cuenta, estoy mencionando muchos nombres de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el México prehispánico era hasta arriba y era una gran zona en la que los antiguos mexicanos pues habitaban o se trasladaban. Los pobladores de estas zonas, por ejemplo de Oasis América, son pobladores que van a formar pequeños núcleos de población, es decir, ellos sí se van a quedar a vivir durante algún tiempo en esos lugares porque sí hay presencia de agua y el agua permite la agricultura. Vamos a ver, por ejemplo, que los habitantes de Oasis América van a tener un comercio muy intenso con Mesoamérica, donde lo que se va a intercambiar van a ser minerales, plata, cobre, malaquita, azuritas y turquesas, que son cosas que vamos a ir viendo con más detenimiento. Los habitantes de Oasis América copiaron varias de las tradiciones que ya existían en Mesoamérica. Tal es el caso del culto a Quetzalcóatl o a la serpiente emplumada o Kukulcán, como la conocían los mayas, y el juego de pelota, que es 100% origen y creación del México prehispánico. Entonces, dentro de Oasis América nosotros vamos a ubicar 4 grupos de pobladores. Uno de ellos es Trincheras, Mogollón, Jojocam y Pataya, que normalmente no nos lo enseñan en la escuela, pero aquí lo vamos a ver como muy rápidamente. Trincheras se desarrolla al norte de Sonora y este grupo va a destacar porque en las terrazas de las montañas o en las laderas de las montañas ellos empiezan a hacer una especie de escalones para aprovechar las corrientes del agua. Es decir, llueve y entonces para que el agua no se desaproveche van cultivando en estas terrazas y entonces el agua va a ir cayendo y entonces va a ir humedeciendo la tierra y se va a producir ahí pues la agricultura. Y entonces hay algunos petrograbados. El petrograbado es que con otra piedra o con alguna punta se graba o se hace algún dibujo en la piedra. Otra de las posibilidades también de la pintura rupestre, que era elaborado con sangre de algunos animales, con alguna salvia de las plantas, y se van produciendo algunos colores, básicamente el ocre, el blanco, el amarillo, el naranja y posiblemente el rojo también. Otra de las culturas que va a habitar dentro de esta zona de Oasis América es la de Paquimé. Es una bien característica. Paquimé también se conoce como la cultura Casas Grandes, está en el norte de Chihuahua y ellos son 100% agricultores, y entonces ellos construyeron casas semisubterráneas, es decir, muy chaparritas, porque como hacía tanto calor, y entonces ellos ubicaron sus casas casi enterradas, ¿no? Entonces eran muy bajitas. Si nosotros ahorita que veamos las fotografías vamos a observar que pues parecen como para enanitos, pero no, o sea, la casa tiene una buena dimensión, pero está semi oculta para poder soportar el intenso calor. En Paquimé, los de esta cultura ubicaron sus construcciones en las orillas del río Piedras Verdes, San Pedro y San Miguel, en el estado de Chihuahua, y en ese sitio arqueológico existen hasta la actualidad 2 juegos de pelota, 2 canchas de juego de pelota. Entonces ahorita vamos a ver una perspectiva, una panorámica, y entonces vamos a ver que todo prácticamente es una especie de adobe muy primitivo, y entonces ahí era donde se desarrollaba toda la vida y toda la cultura en este sitio o en esta zona. En Paquimé había presencia de agua, el río estaba alejado, pero los habitantes de Paquimé desviaron algunos brazos del río y entonces había un canal de agua las 24 horas que pasaba por la ciudad, y entonces podía abastecer el consumo de agua. En Paquimé también se elaboró cerámica. La cerámica es pues el barro, se pone a cocer en el fuego y entonces se pintaba o se incluían ahí algunas figuras.
También hay figuras antropomorfas. ¿Eso qué significa? Que el hombre, ya cuando es sedentario, empieza a representar a sus dioses. Básicamente son las fuerzas de la naturaleza, y vamos a ver, por ejemplo, cómo en Paquimé la cerámica o estas figuras antropomorfas pues tienen algunas formas como triángulos, como grecas, y algunos círculos, ¿no?, que representan parte de sus creencias y su tradición. En Paquimé también hay presencia de guacamaya. La guacamaya no es del norte de México, al contrario, es de la selva del sur, por allá de Chiapas, del área maya. Entonces, el hecho de que haya una presencia de guacamayas en Paquimé significa que los habitantes de Paquimé iban al centro del país, por ejemplo, donde estaban los teotihuacanos, donde estaban los mexicas, a donde llegaban también los mayas, y en estos grandes centros de intercambio o tianguis era donde se intercambiaban productos, y entonces ya cada quien se iba para su lugar de origen. Otra de las culturas también en Oasis América son los Hohokam. Esta está ubicada en el centro y sur de Arizona. También perteneció al México prehispánico. Sus habitantes fueron agricultores y trataron de domar el desierto para producir algunos alimentos, ¿no? Ellos hicieron sus casas en las rocas, las tallaron literalmente piedra con piedra, y vivían en las montañas, unas montañas muy 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 elevadas sobre el nivel de los ríos o del mar, y entonces ahí fue donde ubicaron todas sus actividades, ¿no? Entonces básicamente era donde ellos vivían y donde se desarrollaban todas sus actividades. Entonces pues nos vemos en la próxima entrega.